Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente. Ya saben, este espacio dedicado a los medios de comunicación y al análisis de las noticias que Masa Gabriel comparte con todos ustedes y con nosotros aquí en Radio Sefarad. Hola, Masa. Hola, muy buenas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. De nuevo aquí en este espacio para que nos hables de lo que contaba antes, de los medios de comunicación y de esos asuntos que te llaman la atención, de esos temas que quieres compartir y de lo que se habla, de lo que no se habla en relación muchas veces al Estado de Israel, al judaísmo o a otros asuntos relacionados que podemos compartir aquí en Radio Sefarad. Pues tengo que decir que llevamos una semana relativamente tranquila. Apenas ha habido grandes informaciones. Hemos tenido, pues por supuesto, siempre hay artículos, pequeños medios bastante poco interesantes. O sea, no sé los medios en sí, pero artículos con bastante poco conocimiento sobre el caso, pero que suelen aprovechar cualquier momento para atacar a Israel. De eso uno siempre encuentra. Pero así en medios relevantes podemos decir que ha sido una semana relativamente tranquila. Apenas ha tenido eco el ataque antisemita en Hamburgo. Me imagino que os habréis hecho eco de ello en Radio Sefarad. En los medios judíos sí se ha hablado de ese ataque, pero bueno, el antisemitismo muchas veces no encuentra su espacio. Y en el caso de que cuando sucede en Alemania es especialmente, en todos lados es horrible y obviamente hay grados de ataques, pero el hecho de que sea en Alemania tiene siempre un punto simbólico que yo creo que es destacable. Ahora justo estaba leyendo que en Alemania están negando que tenga importancia la extrema derecha. Una de las cuestiones interesantes, creo, que en la evolución del antisemitismo, y que pienso que justamente pensaba ahora, apenas tiene realmente cabida una reflexión acerca del antisemitismo en los medios de comunicación. El antisemitismo lo tenemos muy vinculado en términos generales. Nosotros no, porque trabajamos con ello, pero la gran mayoría lo tiene muy relacionado con una ideología muy de derechas, ¿no? De una extrema derecha, incluso en algunos casos consideran que una derecha más moderada también lo tienen. Y eso es interesante porque efectivamente la extrema derecha tiene un componente profundamente antisemita, pero yo creo que hoy en día no es la gran amenaza el antisemitismo de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio abraza la extrema derecha ni el antisemitismo de la extrema derecha, porque no está disfrazado, porque es lo que es. Yo odio a los judíos porque controlan el mundo. Pues eso nadie te va a decir, no, está bien, aunque lo piensen. Para que esté bien, y entiéndaseme esto, póngase todo entre comillas, no se entienda el componente, el tono irónico, pero para que esté bien el antisemitismo tiene que venir disfrazado de una buena causa. Entonces, ¿quién viene con la noble causa? La extrema izquierda. Con lo cual, el antisemitismo de extrema izquierda viene purificado, si quieres. De manera que, por ejemplo, si viene una persona como candidatas demócratas en los Estados Unidos, que ahora mismo se está hablando mucho del antisemitismo de estas candidatas, aquí en Estados Unidos fuera no tiene espacio, pero... y por supuesto se está hablando mucho dentro de grupos y de organizaciones a los que nos preocupa el antisemitismo. En los medios en general, los mass media no parecen preocuparse por eso. Pero lo que te decía, ¿qué ocurre? Que si tú agarras ese mismo argumento, ¿no? Los judíos controlan el mundo, y dices, no, vamos a hacerlo diferente. Vamos a decir que dominan los medios de comunicación o que dominan los lobbies pro-israelíes, los lobbies judíos, los lobbies israelíes, o sea, el Estado judío controla el mundo, es lo mismo, pero de otra manera, ya lo has, digamos, limpiado. ¿Por qué? Porque entonces lo has disfrazado de una especie de supuesta causa noble que supuestamente viene a ser los derechos de los palestinos, que es muy interesante porque si tú te importan los derechos de los palestinos, uno puede entender que te importan los derechos en general, con lo cual los de los judíos también, pero no, esos de los judíos no suelen tener cabida. Entonces ahí ya viene purificado. Y ese es un antisemitismo que veo más preocupante hoy en día, porque tiene mucha más adhesión,
porque es un antisemitismo disfrazado de una causa noble, que de noble no tiene nada, evidentemente es exactamente lo mismo que lo otro. ¿Qué ocurre? Que no sabemos distinguir el antisemitismo en sí. Se nos ha enseñado, no, esta ideología de la derecha es mala, y entonces decimos, esta ideología de la derecha es mala, pero cuando vemos que viene desde la izquierda, ni cuenta nos damos, porque no nos han enseñado a entender el argumento en sí, el componente racista, de la cuestión de la teoría conspirativa que suele haber siempre detrás. Y vivimos lamentablemente en un momento de teorías conspirativas en las cuales tanto derecha como izquierda pues tienen sus monstruos malvados, siempre gente que en la oscuridad maneja los hilos, y de algún modo pues nos encontramos con ese judío imaginario, tanto de la izquierda como de la derecha, que anda por ahí. Entonces, esto es algo que a mí me parece que no sale en los medios, no he leído gran cosa más allá de los medios, insisto, más allá de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero no veo una gran preocupación en medios más generales acerca de cómo ese antisemitismo sigue ahí. Sí, había un artículo muy interesante hace poco, muy interesante en el Confidencial, respecto precisamente a los protocolos de los sabios de Sion y cómo se han ido reciclando, ¿no? y manteniendo, cómo surgen, que ni siquiera surgen directamente contra los judíos, pero cómo se reciclan en su día y ahí se mantienen y siguen siendo lamentablemente de actualidad. Y entonces te decía, este ataque en Alemania es simbólico pues por lo que representa el antisemitismo en Alemania, por haber alcanzado el top en su momento, pero también me quiero quedar con otra cosa simbólica que también viene de Alemania, que tampoco parece que le hayan hecho demasiado caso en los medios más generalistas, y es esa visita del ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos al Museo del Holocausto y su firma compromiso de que esto no volverá a pasar. Esto es, para terminar en algo positivo, hablamos del antisemitismo, pero esto tiene el mismo simbolismo, creo, es poderosamente potente, y porque no olvidemos que el antisemitismo del mundo árabe o islámico, sobre todo, es potentísimo también y está en muchos casos detrás del conflicto del que hablamos, que al fin y al cabo se resume en: no, judíos, ustedes no tienen derecho a tener un Estado en su tierra ancestral. Y creo que tiene fuerza, tiene importancia por ser los actores quienes son, y también porque, si nos vamos a la historia, en su día Sadat visitó también y habló también. Y me acuerdo de un artículo que salió publicado en Haaretz hace mucho tiempo, ahora mismo no recuerdo quién fue el autor, lo puedo mirar para la semana pasada, perdón, la próxima, viene. Sí. Sí, para la pasada no puedo hacer ya nada, pero donde dice donde un autor precisamente habla de ese, no necesita hacer mucho más un ministro como el presidente palestino, como ir a Yad Vashem y demostrar solidaridad y lástima o empatía hacia el pueblo, hacia el sufrimiento, ¿no? Hacia el genocidio sufrido por los palestinos, y eso sería un grandísimo primer paso, un grandísimo mensaje simbólico. Y bueno, y mientras esto ocurre en Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco, porque he visto muy por encima la noticia, Irán está lanzando su tercer concurso sobre viñetas burlándose del Holocausto, y entonces, bueno, pues ahí tienes los dos actores principales, y yo creo que el mundo en el que se está moviendo ahora mismo el mundo islámico, ¿no? Para dónde se quiere situar y en qué lado quiere estar. Muy bien, Masa Gabriel, pues como siempre, muchas gracias por compartir aquí en Radio Sefarad con todos los oyentes tus reflexiones, en concreto hoy acerca de este espacio que falta para el antisemitismo en los medios a raíz de esa noticia que comentábamos aquí en Radio Sefarad sobre el ataque en Hamburgo.
y te esperamos, como siempre, la próxima semana para tratar aquí las noticias que te llamen la atención en los medios de comunicación a lo largo de estos días antes de volver a contactar contigo. Muchísimas gracias, Alejandro, y que tengáis una buena semana.